Es la historia de Elías y el tiempo de la sequía en Israel. Ese va a ser el pasaje que vamos a leerlo, vamos a meditarlo, pero antes, vamos a ver un poco el contexto histórico de aquel suceso. Cuando usted lee la historia de las Escrituras, hubo un momento donde el pueblo de Israel se dividió por el pecado de Salomón. Surgió el reino del sur y surgió el reino del norte. Lastimosamente, las tribus del norte entraron en una apostasía desde un comienzo, y todos los reyes que surgieron de esa dinastía fueron reyes perversos y malos. Pero la Biblia dice que el peor de esos reyes fue el rey Acab, porque además de ser el peor de los reyes, dice la Escritura que tuvo la peor de las esposas. La Escritura dice que Jezabel incitaba a Acab a hacer en sobremanera lo malo. Entonces, aquel reino entró en periodos muy oscuros por su maldad, por su apostasía, por su pecado. Curiosamente, a ese reino el Señor le envía varios profetas que son muy conocidos. Uno de los profetas que más tiempo profetizó en el Antiguo Testamento, que fue el profeta Oseas, fue enviado especialmente a este reino, al reino del norte. En estos tiempos también se levantó un profeta muy importante en la historia de Israel, que es el profeta Elías. Entonces vamos a ver este pasaje en ese contexto, un tiempo difícil, un tiempo de apostasía, un tiempo de mucha idolatría y un tiempo donde ha venido el juicio de Dios sobre una nación rebelde, una nación que se ha entregado a los ídolos, porque el rey y su esposa establecieron en su mesa una compañía de 400 falsos profetas. Un tiempo de mucha persecución, porque los verdaderos hombres de Dios o profetas fueron perseguidos por Jezabel y su gobierno. Entonces estamos en unos tiempos muy difíciles. Entonces vamos a leer ahí el verso, capítulo 18, vamos a ver el verso 5. Bueno, leamos primero el capítulo 17 para ver algo que oró el profeta Elías. En medio de ese tiempo, pues el Señor levanta a Elías, y Elías da una palabra de profecía para aquella nación. Dice ahí, entonces 17:1, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, en un tiempo pues tan oscuro, de tanta apostasía, Dios levanta un profeta como Elías. Y Elías era más que un predicador fino, más que un maestro de la palabra. Elías era un profeta tosco, rudo, fuerte, un campesino prácticamente. Y este hombre se levanta y se presenta delante del rey y le da esta palabra: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, profeta Elías se levanta y habla una palabra de juicio, porque en aquellos días como en nuestros días, para toda la economía de la nación, para la vida misma del pueblo de Israel, el agua era indispensable. ¿Sí? Este pueblo era principalmente un pueblo agricultor, un pueblo que vivía del campo, y el agua era profundamente esencial para la vida. Y Dios usa a Elías, porque sabemos que no era Elías como tal, sino que Dios usa a Elías para dar una palabra de juicio,
que solo mediante la oración de él volvería a llover. Y eso trae un asunto serio, porque los cielos se cerraron para la nación de Israel. Más adelante, en el 18, verso 5, se nos muestran las consecuencias de esa palabra de Elías. Dice que Acab, preocupado porque la palabra de Elías se cumplió, él manda a buscarlo por todo el país. Dice en el verso 5, dijo pues Acab a Elías: ve por el país a todas las fuentes de las aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con la que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. O sea, Acab está preocupado porque la sequía ya ha afectado tanto a la nación que lo está afectando a él. Porque ustedes saben que cuando un país entra en crisis, tal vez los últimos que se ven afectados son los gobernantes. Pero Acab ya está preocupado porque sus propios animales ya no tienen por qué comer. El asunto se puso serio. La sequía prácticamente afectó todas las fuentes de agua, toda la economía del país, la comida. O sea, un asunto terrible, ¿sí? 3 años donde Dios no permitió que lloviera. 3 años donde una sequía tremenda, ¿sí? Y acá comienza a buscar fuentes de agua para sus animales, no lo encuentra y manda a buscar a Elías también por medio de Abdías. Después Elías se le aparece a Abdías y le dice: manda a llamar acá que yo me voy a presentar delante de él. Nosotros estamos resumiendo la historia porque en realidad yo quiero llegar al pasaje principal que está en el 18, desde el verso 17 en adelante. Entonces dice ahí en el 17 que cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Miren las palabras que le dice Acab a Elías. Lo primero que Acab le dice a Elías: ¿eres tú el que está turbando a Israel? Entonces, de alguna manera, Acab pensaba que la sequía era culpa de Elías, porque Elías había orado, entonces Dios había cerrado los cielos y no estaba lloviendo. Entonces inmediatamente Acab ve a Elías, le echa la culpa: eres tú un perturbador. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que en la historia Elías realmente no es un perturbador. Elías es un restaurador. Realmente el que había perturbado a la nación, corrompido a la nación y traído semejante juicio de Dios a la nación, había sido Acab y su casa. Elías lo único que dijo fue una palabra de juicio que correspondía a la maldad y al pecado, no solo del rey y su familia, sino de la nación en general. Pero entonces acá fácilmente le echa la culpa a Elías. A veces nosotros somos así, hermanos. A veces nosotros creemos que las cosas que están sucediendo suceden por la culpa de fulano. Tremendo, hermanos. A veces uno ve personas que van pasando por unas situaciones y a veces hasta culpamos a Dios, hermano, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a dar cuenta cómo realmente Acab, con su familia, que había pervertido a la nación de Israel, eran culpables de la sequía en la que había entrado la nación. Ahora recuerden, hermanos, que Gerson hablaba un poco de las aguas vivas, y este pasaje va a terminar con que Dios vuelve a traer agua a su pueblo, vuelve a bendecir a su pueblo con las lluvias de los cielos que iban a traer vida a todo lo que este tiempo había muerto. Entonces, mire lo que hace Elías. Vamos a ver lo que dice Elías y lo que hace Elías en este pasaje, porque ciertamente
a veces vivimos tiempos muy parecidos. Claro, nosotros no somos un pueblo, una nación físicamente como lo era Israel. Tal vez no estamos pasando por una sequedad física como la que pasó Israel. Tal vez en nuestros días no hay hombres como Elías, pero la Escritura dice que todo esto se escribió para nuestra enseñanza. Entonces vamos a tratar de encontrar la enseñanza de este pasaje para nosotros. Si nosotros comenzamos a pensar a grandes rasgos, nosotros vivimos tiempos muy parecidos. La religión en Israel seguía existiendo, hermanos. Este pueblo no era un pueblo que no fuera religioso, sino que el culto y la religión que ellos practicaban estaba en un estado de apostasía, estaba en un estado de oscuridad. Había una mezcla, porque por un lado se adoraba a Dios, pero por otro lado existían 400 profetas de Baal y creo que 300 de Acera. Había una adoración mezclada. Las personas por un lado seguían a Dios, pero por otro lado también adoraban los Baales. El liderazgo de la nación se había corrompido y había mucha sequedad en aquellos días. Entonces mire lo que hizo Elías. Dice ahí el 18: y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando a los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. O sea, en realidad mis palabras no son las que han traído esto. Lo que ha traído esto es el pecado de tú y tu casa, y cómo has apartado de los mandamientos de Jehová a este pueblo. Hermanos, cuando un pueblo, especialmente el pueblo de Dios, entraba en pecado y en rebelión a Dios, Dios buscaba la manera de corregirlo. Eso en la Biblia se llama la disciplina, ¿cierto? No es normal, mis hermanos, que nosotros como pueblo de Dios pasemos por ciertas circunstancias. A veces nosotros creemos, mis hermanos, que vivimos en tiempos donde es normal que pasen ciertas cosas, pero a veces no es normal. A veces son consecuencias del pecado y de apartarnos de la palabra de Dios. Yo enseñando hace unos meses en unas ciudades por el norte de Santander, yo llevaba a los hermanos a reflexionar este asunto. Cuando nosotros pasamos una época, por ejemplo, como la pandemia, de una disciplina tan seria, la gente comienza a decir: no, eso es culpa del nuevo orden mundial. Otros comienzan a decir: no, eso es culpa de esto. Pero hermanos, no sucede nada debajo de la tierra que Dios no controle. Y a veces uno se pone a pensar: ¿por qué Dios toca tan certeramente, por ejemplo, la economía mundial? ¿O por qué toca tan certeramente algunas cosas que nosotros valoramos como la salud, la vida? ¿Por qué Dios permitió que tantas personas perdieran su negocio? ¿Por qué Dios permitió que la iglesia no se reuniera por tanto tiempo? ¿Por qué Dios cerró en muchos aspectos muchas bendiciones que para nosotros eran comunes y normales? Bueno, nosotros a veces decimos: no, es que nos están queriendo perturbar. No, es que nos están haciendo por esto y por aquello. Pero a veces uno se debe poner a reflexionar: ¿será que nuestros pecados? ¿Será que nuestra necedad? ¿Será que nos hemos apartado tanto de la voluntad y de los mandamientos de Dios que Dios tiene que cerrar las ventanas de los cielos y entrarnos en periodos largos de disciplina a ver si necesita enseñarnos algo? Es una reflexión, yo no estoy diciendo que sea así, hermanos, pero piense nomás en nuestro país, pensemos aquí en Colombia, hermanos, los niveles de inmoralidad en los que vive nuestra nación.
las altas tasas de aborto, la gran cantidad de divorcios, la promoción que se hace actualmente a la homosexualidad, el alto consumo de drogadicción, de alcoholismo, tantas cosas que se ven. Lo que pasa es que nosotros llegamos a un colmo de la maldad donde nos acostumbramos a la maldad. Y nosotros pensamos que aún nuestro gobierno puede legislar contra Dios, contra los mandamientos de Dios, contra la familia, contra la vida, y que Dios en algún momento no va a hacer nada, hermanos. No solo piense eso, a veces yo me pongo a pensar en la misma iglesia cristiana, hermanos. Tanta apostasía, tanta falsa enseñanza, tanto abuso, tanto negocio con el cristianismo. ¿Será que en algún momento el Señor no va a traer algún tipo de disciplina sobre nosotros? ¿Será que no llevamos 2 años donde Dios ha estado afligiendo nuestra nación y parece que la disciplina no se va y no se va? Y parece que las cosas se secan, la iglesia se esparce, los hermanos se debilitan, se desaniman. Porque una sequía trae tantas cosas, hermanos. Bueno, este pasaje a mí me hace pensar mucho. Yo no sé a usted, pero a mí me hace pensar mucho. Y a veces nosotros pensamos que la culpa está en algunos que nos está perturbando, pero debemos pensar cómo están nuestras vidas, cómo está nuestro camino. Aún como vamos a leer en los siguientes pasajes, cómo estamos andando como pueblo de Dios. Este pasaje nos va a hacer reflexionar en varias cosas y el ejemplo de Elías va a ser muy inspirador para tiempos como los que estamos viviendo. Entonces mire lo que dice Elías. Después de confrontar a Acab con su pecado, él dice lo siguiente, verso 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Ahora Elías en este tiempo, porque Elías sabe cuál es el problema en aquellos días. El problema en aquellos días es que esta familia introdujo la adoración pagana de una manera muy radical en Israel. Imagínense, según lo que nos dice aquí el profeta, casi 800 falsos profetas comían de la mesa del rey. No solo comían, por un lado él promovía la adoración falsa, por otro lado perseguía la adoración verdadera, porque esta misma familia persiguió a los verdaderos profetas de Dios y casi los exterminó. Entonces tenemos una nación entregada a la idolatría, una nación donde se está persiguiendo la fe verdadera, y Elías en un acto, diríamos, muy heroico, desafía al rey. Tráeme aquí en el monte Carmelo a los falsos profetas que tú alimentas y reúneme a todo el pueblo. A veces en momentos de tanta crisis se van a necesitar hombres como Elías, hombres valientes, hombres llenos de fe, hombres que puedan desafiar al rey en sus malos caminos y a los falsos profetas, y como vamos a ver, y desafiar al pueblo de Dios a volver al camino del cual se habían extraviado. Entonces mire lo que dice ahí en el verso 21: y acercándose Elías al todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mire esta confrontación que ahora Elías hace al pueblo. Ya le había hablado al rey. Las
al rey es culpa tuya. Tú pecaste, tú te apartaste de los mandamientos de Dios y trajiste la nación falsos profetas. Pero ahora el pecado, la responsabilidad del pueblo, ¿cuál era? Mira lo que les dice: ¿hasta cuándo? O sea, ellos ya llevaban mucho tiempo en esto que Él les va a decir. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? O sea, este pueblo caminaba en medio de dos caminos. Por lo que Él les va a decir, era el Dios verdadero, Jehová, y los Baales. O sea, este pueblo no era un pueblo, si se puede decir, que era totalmente impío. Este pueblo creía en Jehová, seguía a Dios, seguramente frecuentaba el templo que ellos tenían, ofrecían sacrificios a Dios. Pero por otro lado, este pueblo de la misma manera practicaba la idolatría, adoraba falsos dioses. O sea, era un pueblo, en términos de Santiago, era un pueblo de doble ánimo, ¿sí? Santiago dice que el alma o la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces podríamos decir que este pueblo era como ese cristiano que es cristiano, pero a la vez es mundano. Ese cristiano que él adora a Dios, pero a la vez tiene otros dioses. Él de alguna manera profesa seguir al Señor, pero en su vida también está siguiendo otros caminos. O sea, no es alguien totalmente en contra de Cristo, pero tampoco es alguien totalmente consagrado. Es alguien que está en dos caminos: un pie en Cristo, un pie en el mundo, un pie en el espíritu, un pie en la carne. ¿Sí? Es una persona que está divagando entre dos señores o entre dos caminos. Hermanos, y uno se da cuenta que para Dios esa situación es desaprobable. Por no usar palabras más fuertes, para Dios esa situación es detestable. Para Dios esa situación o esa condición es una situación que trae su repudio. Y a veces uno pregunta ¿por qué? Porque en última la persona le está siguiendo, no completamente, pero le está siguiendo. Yo le he dado un ejemplo a los hermanos que es muy sencillo. Piense usted, caballero, o piense usted, hermana, que usted se encuentra con una persona que es su pareja y ella le dice: yo te amo profundamente, pero así como te amo a ti, también amo profundamente a otro hombre. ¿Usted qué diría de eso, mi querido hermano, si su esposa le hablara así? Yo lo amo a usted, pero también amo a otro hombre. O que su esposo le dijera a usted: no, mi querida amada esposa, yo te amo a ti 6 días de la semana, pero el séptimo me gusta estar con otra mujer. ¿Qué sentiría usted? ¿Sí? Bueno, algo así es lo que Dios espera de su pueblo. Dios espera que su pueblo sea santo. Y santo quiere decir totalmente apartado para Él. Para Dios era detestable ver a su pueblo adorando otros ídolos. Para Dios era totalmente detestable ver que el corazón de su pueblo estaba dividido. Él, en algunos casos, Él les dice, y aquí también les está diciendo: si yo soy Dios, síganme. Si los Baales son dioses para ustedes, síganlos a ellos. En palabras del Nuevo Testamento o del libro de Apocalipsis, puede pasar, tranquila, mi hermano. En palabras del Nuevo Testamento, perdamos la línea, hermano, que estamos llegando a puntos importantes, no se distraigan. En palabras del Nuevo Testamento, el Señor dice así:
no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Yo preferiría que fueras o frío o caliente, porque al tibio Él lo va a vomitar. O sea, el Señor espera que su pueblo esté frío, o sea, no sea su pueblo en últimas, o que si es su pueblo, sea un pueblo realmente consagrado, entregado, ¿sí? Pero hay muchos que a veces no abandonan a Dios, pero tampoco le siguen. Es que es una cosa rara, ¿no? No están en el mundo, pero tampoco están en la iglesia. Es una cosa ahí como que están entre los dos caminos. Esa vida inestable, esa vida que no se posiciona, que no tiene firmeza, es una vida y es una situación, mis hermanos, que expone tristemente al pueblo de Dios a mezclarse en cosas que no debería mezclarse. Y este tipo de circunstancias, mi hermano, trae épocas como las que estamos leyendo en este pasaje. Hay un libro muy conocido que se llama El progreso del peregrino. ¿Saben cómo le llama Juan Bunyan a un personaje en el libro? Él le llama dos caras. Persona que tiene cara de cristiano, pero una persona que también tiene la misma persona tiene cara de impío. Es cristiano en un ambiente, es impío en otro ambiente. Matthew Henry decía: Dios nos libre de aquellos que en la iglesia parecen ángeles, pero en su casa parecen demonios. Dos caras. Entonces aquí Elías está tratando con ese problema en el pueblo de Dios. Entonces les dice ahí, pues vamos a leerlo en el 21. Y acercándose Elías al todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo? O sea, la situación de ellos de estar en estos dos caminos llevaba muchísimo tiempo. Hermanos, Dios generalmente no disciplina a una persona cuando cae inesperadamente en el pecado. Generalmente cuando Dios trae una disciplina es cuando las personas llevan tiempo en la perseverancia del pecado y no cambian sus caminos. O sea, ya es un asunto que lleva años. A veces uno se encuentra cristianos que llevan años y años en el mismo camino. A veces uno se encuentra iglesias que llevan años y años en una situación así, una situación que son, pero no son. Una situación que quieren, pero a la hora de la verdad tampoco quieren. Una situación en la que avanzan, pero a la hora de la verdad no avanzan. Un estado raro, un estado extraño. Están con los pies en dos caminos. ¿Sí? Y Elías se daba cuenta de eso. Les dice: ¿hasta cuándo? Hermanos, hay cosas que para Dios no son normales que se prolonguen. Dios quiere que su pueblo se decida. Ahorita vamos a leer eso. Dios quiere que su pueblo tome una posición. Dios quiere que su pueblo se pronuncie. Entonces dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra. Ahora, hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta que aquí existen dos caminos: seguir a Dios o seguir los Baales. Ahora, cuando uno comienza a mirar la historia de la idolatría pagana de aquellos días, el paganismo era muy amplio y tenía muchas formas. Estos Baales eran dioses de todo. Piense de pronto en la idolatría católica. La idolatría católica tenía, por ejemplo, el santo para los médicos, el santo para los muertos, el santo para los camioneros, el católico tiene santos para todos. Así eran los Baales. Ellos tenían el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la lluvia, el dios de las cosechas, el dios de los animales, el dios de la fertilidad, el dios de todo.
Esa era la idolatría pagana. Pues en nuestros días ese tipo de idolatría no existe, pero sigue existiendo el camino de Jehová y otros dioses que roban el corazón del pueblo. En nuestros días tienen también muchos nombres, lo que pasa es que a veces nosotros no los identificamos, pero siguen existiendo. ¿Qué es un dios o un Baal en términos de la escritura? Cualquiera que nos roba nuestro corazón de una sincera y total obediencia a Dios. Aquello que reemplaza en nuestro corazón al Señor, aquello que nos domina, que amamos más que al Señor, o que compite en el corazón con nuestro Dios. Bueno, nosotros podríamos decir que nuestra generación tiene muchos dioses. Por ejemplo, ídolos de la música, ídolos del deporte, ídolos en el entretenimiento, ídolos del éxito, del dinero, ídolos del placer, ídolos, bueno, tantas cosas que cautivan el corazón de nuestra generación, ¿no? Tantas cosas que hacen que los hombres no puedan amar verdadera y completamente a Dios, sino que se sigan otros caminos, ¿sí? A veces uno ve que hay jóvenes, de pronto ellos no están en la droga, pero hay jóvenes que hoy aman, no sé, un deporte, hay jóvenes que hoy aman un placer, un pecado, bueno, tantos baales en nuestros días que roban el corazón de las personas, y ellos no quieren seguir al Señor porque está esa lucha. Cada uno mirará en qué camino está claudicando en su corazón. Hay muchos entre nosotros que siendo cristianos tenemos cosas que amamos, ¿no? Que compiten en nuestro corazón. Ahorita estoy leyendo un libro de Paul Tripp que él dice que uno de los mayores dioses que busca nuestra generación es la comodidad. Vivimos para tener una vida cómoda. Nos proyectamos a llegar a un momento donde ya no tenga que trabajar, quiero estar tranquilo. Él decía, ese es uno de los dioses de nuestra generación, porque la gente vive buscando eso. Su esperanza es pensionarse, su esperanza es vivir en un lugar tranquilo. Él dice que es uno de los dioses que él más ve en Estados Unidos de cierta edad en adelante, ¿sí? Otros son el dinero, bueno, tantas cosas que pueden cautivar el corazón del hombre. Lo cierto es que cuando nosotros estamos con un corazón dividido, ¿saben qué es lo que comienza a suceder? Que la nación comienza a secarse, porque los dioses no pueden realmente satisfacer las verdaderas y necesidades profundas del corazón del hombre. Esa sequía no solo era física, hermanos. Esta nación estaba en una sequía también espiritual, porque la falsa adoración, la apostasía y la falta de consagración del pueblo de Dios había traído sequedad y muerte espiritual. Entonces miren lo que sigue diciendo el verso 21. Entonces dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Mire esta pregunta: si Jehová es Dios, ¿qué debería hacer Israel si Jehová era Dios? Seguirle, ¿cierto? Y si Baal, y en pos de él. Cualquiera de nosotros, si nos preguntan que el Señor es Dios, cualquiera de nosotros diría que Él es Dios, ¿cierto? Pero lo congruente a esa respuesta, ¿cuál debería ser? Que le sigamos. Y Elías pregunta al pueblo, y mire cómo queda el pueblo, hermanos. Dice, y el pueblo no respondía palabra. Era un pueblo que no se posicionaba, era un pueblo que no tenía, bueno, pero si esto es el Señor y esto es el mundo, esto es lo que no agrada al Señor, ¿por qué están siguiendo ese camino? Ellos no tenían respuesta a esas preguntas. Era un pueblo que estaba en una situación que ya lo había descrito Elías, entre dos caminos.
Como un hombre que lo ponen a escoger, bueno, escoja entre esta mujer y la otra. Imagínense. Y el hombre se queda callado. ¿Usted qué va a sentir de ese hombre? Imagine que el Señor le diga a su pueblo: decidan entre mí y el mundo, entre mí y sus dioses, entre mí y sus pecados, entre mí y sus placeres, entre mí y sus planes. Y la persona se quede pensando: ¿qué sentiría? Este pueblo está mal, hermanos. Es una situación muy triste, muy lamentable, ¿verdad? Hermanos, cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos la palabra, una palabra cualquiera, por ejemplo la que hemos escuchado estos días: si Cristo es la verdad, prediquemos el Evangelio. Y la persona no predica el Evangelio, ¿usted qué siente? Que él no cree que Jesús sea la verdad de Dios. Si uno escucha una palabra que dice: si el Señor es Dios y nos llama a amarlo, busquémoslo en oración, y nosotros no lo buscamos, ¿cómo somos? Como este pueblo, hermanos. Un pueblo que no responde a la palabra, es un pueblo que está en apostasía, es un pueblo que no tiene vida, que está seco, que está muerto, hermanos. Un pueblo que no se puede levantar, un pueblo que no quiere obedecer, un pueblo que no quiere. Así estaba ese pueblo, hermano. A veces uno se siente que está delante de un pueblo así. No me refiero a hoy que ustedes están delante de mí, hermano. A veces uno está hablando la palabra, hablando los hermanos, y uno siente que los hermanos están como muertos, como que no reaccionan, como que no responden, como que uno le está hablando a las paredes, la persona ni está acá, está ida, su corazón está tan dividido que no está acá. Christian Chen decía que él a veces sentía que él le estaba hablando a monos, no entendían cuando él predicaba la palabra. Y él les decía: si Jehová es Dios, síganle; si no es Dios y los baales son dioses, síganlos a ellos. Y el pueblo queda como... Usted puede ver la condición en la que se encuentra este pueblo en un tiempo tan difícil. Vamos a leer un pasaje en Malaquías 2, verso 2. Fue una época donde el pueblo también estaba en una crisis. Usted se va a dar cuenta que estos profetas en algunos momentos apelaban a la conciencia de la voluntad del pueblo de Dios. Porque, hermanos, la palabra de Dios, cuando ella es genuina, ella tiene un impacto en nuestro corazón o nos compromete delante de Dios. Y nosotros deberíamos ser muy insistentes en esto. Stephen Lawson decía de Juan Calvino que cuando él predicaba, una de las cosas que él siempre tenía en su predicación, que para mí fue muy impactante escucharlo, era que él nunca terminaba un mensaje sin comprometer a la congregación a obedecer lo que había oído. O sea, él al final de todos sus mensajes hacía que esa verdad que los hermanos habían oído se comprometieran a vivirla delante de Dios en la gracia de Cristo, porque él entendía que si eso no sucedía, eso que ellos habían aprendido iba a ser un juicio para ellos. La palabra de Dios no es solo para entretenernos, hermanos. La palabra de Dios siempre tiene el propósito de que nuestro corazón se comprometa con la revelación que el Señor nos está dando. Por eso Elías les dice: decídanse. Prácticamente le está diciendo eso: decídanse, si el Señor es Dios, síganlo; si no, pues no lo sigan. Miren lo que dice ahora Malaquías. Dice ahí en Malaquías 2, verso 2: si no oyereis, porque también el pueblo no puede oír, dice, y mire esta frase: y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Malaquías 2:2. Si no decidís de corazón. O sea, miren lo que le está diciendo el profeta. O sea, ustedes están oyendo, no sean rebeldes, y si no deciden de corazón, miren lo que decía el profeta: ha dicho Jehová de los ejércitos: enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones,
y aún las he maldecido. O sea, ellos ya también estaban viviendo sequía. Dios también ya los estaba corrigiendo. Ellos ya estaban experimentando el trato de Dios. ¿Por qué? Porque no habían decidido de corazón. Y Él lo explica. Porque no habéis decidido de corazón. O sea, Dios desea que su pueblo le siga y decida por Él. O sea, Dios desea que su pueblo se comprometa. Dios desea que su pueblo se ponga de parte de Él. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés se paró un día delante de la congregación y dijo: ¿quién está de parte de Jehová? O sea, siempre Dios está haciendo ese llamado. Usted va a leer ya en Apocalipsis que Jesús golpea y dice: el que escucha mi voz y sale o abre, yo voy a entrar. O sea, espero que abran, espero que me dejen entrar, espero que se tomen por mí. Bueno, eso ya es una lección para todos nosotros, ¿no, hermanos? ¿Saben quién es un gran ejemplo en ese pasaje que estamos leyendo de esto? Elías. Hermano, Elías está luchando contra toda la nación. Y él es el único profeta de Dios. Y él no tiene miedo de pararse delante del rey, de toda la compañía de falsos profetas, delante del mismo pueblo que está temblando, y decirles: decídanse. ¿Saben que a veces en las iglesias faltan hermanos así? Que se levanten y digan: hermanos, decídanse. O vamos a seguir al Señor, o vamos a seguir jugando a la iglesia. O vamos a orar, nos vamos a consagrar y vamos a predicar, o acabamos con esto. A veces se necesita eso, hermanos, ¿no? Necesitan hombres que se decidan. En su casa, hermano. Amor, hijo, aquí vamos a servir al Señor. Aquí vamos a obedecer al Señor. Gracias. A veces se necesitan las personas que nos inspiren, hermanos. ¿Vamos a buscar al Señor o no vamos a buscarlo, hermanos? Hermanos, eso inspira, eso trae fe, eso trae valor. Pero a veces estamos llenos de miedo, llenos de necesidades, porque estamos en una sequía tremenda. Estamos tan tranquilos, hermano. Cuando no se toma una posición firme por el Señor, las cosas no cambian, hermano. Las cosas no siguen siendo iguales, hermano. Ahí estamos en sequedad. Necesitamos que Dios envíe lluvia. Pero necesitamos hombres como Elías, que no son perturbadores, son restauradores. Gloria a su nombre. Porque a veces los hermanos dicen: no, es que nos está hablando muy duro, este hermano nos vino a perturbar. No, hermanos, tal vez no. Tal vez Dios necesita hablarnos duro para restaurarnos. ¿Está entendiendo la idea? A veces Dios necesita decirnos: bueno, si realmente me quieres seguir, pues hazlo decididamente, de corazón. ¿Sí? Elías es un gran ejemplo, hermano. Elías luchó contra una nación completa, envuelta en la idolatría y la apostasía. Y Dios hizo algo, hermano. O sea, esto también nos da esperanza. Un hombre con Dios es la mayoría. Así esté todo el mundo contra él. Si él está con Dios, él es la mayoría. Gloria. Y él puede cambiar la situación, hermano. Si está con Dios, si está honrando a Dios. Esto me parece eso maravilloso. Yo leía este pasaje y yo me emocionaba pensando en todo lo que Dios hizo con Elías. Solo Elías. Elías despertó a la nación, trajo restauración. Entonces mire lo que dice Elías ahí en el verso siguiente del que quedamos. Dice: y el pueblo no respondió palabra. Recordemos que Dios sí quería que el pueblo se posicionara. Entonces dice ahí en el verso 22: Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová,
Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Imagínense, 450, o sea, parece ser que no se presentaron todos, pero ahí habían 450, porque ya anteriormente nos había dicho que eran 400 de un ídolo y 400 de otro ídolo. Entonces, mire lo que él hace con estos falsos profetas. Dice ahí en el 23: dennos pues 2 bueyes, escojan uno de ellos uno, y córtenlos en pedazos y póngalos sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego a vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Elías desafía a los falsos profetas delante del pueblo. Vamos a poner 2 animales. Ustedes van a preparar el holocausto, yo voy a prepararlo también. Y el Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Entonces ahora el desafío no es el profeta y los falsos profetas, ni el desafío es Elías y el pueblo. Aquí el desafío, hermanos, y lo que está en juego es la gloria de Dios, el testimonio de Dios. Porque eso es algo que también es tremendo en este pasaje, hermanos. En últimas, en juego no está el nombre de Elías. En últimas, lo que está en juego es el nombre de Dios. ¿Sí? Y Elías hace un desafío visible a todo el mundo. Aquí nos vamos a dar cuenta quién es el Dios verdadero. Si existe un Dios verdadero, si es el de ustedes o es el mío, ese va a hacer descender fuego del cielo. Y lo tremendo, hermanos, es que Elías en esta situación es un hombre de mucha fe. Y yo creo que también esa es una cosa que nos enseña Elías. Elías era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Cuando un hombre vive en la presencia de Dios, vive en la palabra, vive en la oración, es un hombre que generalmente va a tener fe. ¿Por qué fe? Él creía que Dios no lo iba a dejar en vergüenza. Él creía que Dios estaba involucrado en el asunto. Él creía que Dios quería restaurar a su pueblo. Él creía que Dios podía mostrar su gloria a su pueblo. Y Elías se presenta delante del pueblo con fe. Hermanos, si nosotros necesitamos hacer todo lo que hacemos para Dios, pero sobre todo creyendo que Dios está involucrado y que puede usar eso. Una vez una persona me decía: hermano, pero ¿ustedes por qué le dan tanta atención a la predicación? Entonces yo le decía: hermano, porque yo creo que en medio de la predicación Dios habla a su iglesia. Si yo no creyera que Dios habla a su iglesia por medio de la palabra, si yo dudara eso, yo nunca más predicaría. Predicamos porque tenemos la convicción que Dios habla a su pueblo a través de la predicación de su palabra. Pero eso debería ser así en todo, hermano. ¿Por qué oramos? Porque creemos que Dios oye nuestras oraciones y Él va a responder conforme a su voluntad. Debemos creer, hermanos. ¿Por qué evangelizamos? Porque creemos que el evangelio tiene el poder para salvar al que cree. Nos salvó a nosotros. O sea, necesitamos volver a creer en el Dios verdadero, hermanos. Porque a veces nos volvemos ateos, hermanos. En la práctica. A veces, sí, yo creo en Dios, pero tampoco creo. Yo creo en Dios, pero Él no me oye. O yo creo en Dios, pero Él no está haciendo nada. O yo creo en Dios, pero... No, hermano, necesitamos creer. Elías tenía fe, hermano. Necesitamos tener fe. Que Dios está entre nosotros. Que Dios está edificando su iglesia. Que Él va a usar su palabra. ¿Sí? ¿Me hago entender, hermanos? Aleluya. Y dice ahí:
Entonces los falsos profetas comenzaron a hacer todos sus rituales. Dice ahí el 26 que ellos cogieron el buey, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo: Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Hermano, la falsa religión, con todo su show, con todo su sistema, con todo lo que ellos hacen, es una religión que no salva ni tiene ningún verdadero poder del cielo. ¿Sí? A veces nosotros nos encontramos ambientes donde hay mucho espectáculo, mucho ruido. Literalmente estos hombres, dice acá, que comenzaron a zanjarse, a cortarse, pero no sucedía nada. Dice en el 28, en el 29. Dice: pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Y en el 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Miren que aquí es el punto, hermanos, donde yo quería llegar. Cuando pasa la falsa adoración, Elías manda acercar al pueblo. Y dice ahí: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y mire esta frase, hermanos: y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Esta frase es como el corazón de este pasaje, hermanos. ¿Por qué Israel estaba en sequía? ¿Por qué Israel estaba pasando ruina espiritual, no? ¿Por qué Israel se había llenado de tanta idolatría? Bueno, aquí el pasaje nos dice que el altar de Jehová estaba arruinado. La palabra arruinado significa que estaba desbaratado, descuidado, abandonado. Llevaban años, hermano, donde estos hombres habían dejado de adorar al Dios verdadero. Nuestro hermano estuvo hablando del altar. ¿Ustedes recuerdan qué significa el altar? El altar significa consagración, devoción, entrega, sacrificio. Y a veces usted se encuentra con un pueblo que es pueblo, que son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Pero ¿sabe que usted se encuentra en esta situación, hermano? El altar está arruinado. Espiritualmente, ¿qué puede significar esa situación? Si el altar significa devoción, consagración, sacrificio, ¿qué puede significar eso espiritualmente para nosotros? Yo en estos días usaba una frase que usa Chuy Olivares en una serie que es muy cierta. Él habla que hoy en día existe un cristianismo sin sangre. O en estos términos, él decía que existe un cristianismo sin altar. ¿Qué significa cristianismo sin altar? Es ese cristianismo light, donde no hay sacrificio, donde no hay servicio, donde no hay devoción, donde no hay consagración. No hay un altar. Entonces vamos el domingo a reunión, pero yo no sé lo que es servir como cristiano. Yo no sé lo que es sacrificarme. Yo no sé lo que es esforzarme por la causa de Cristo. O sea, no hay sangre. Cristianismo sin sangre, sin sacrificio, sin esfuerzo, sin devoción. Es que no sé qué palabra usar.
sin ponernos en el altar. Muchas veces el altar está arruinado. Entonces, en pocas palabras, es esa iglesia que no se consagra, la iglesia que no ora, esa iglesia que no trabaja, esa iglesia donde los cristianos son más oyentes, pero nadie pone sus manos en el servicio. Esa iglesia donde los cristianos no tienen una toalla para servir, no tienen una boca para evangelizar, no tienen manos para trabajar. Es un cristianismo sin sangre. O un cristianismo donde el altar está destruido. Hermanos, hay que mirar, porque como vamos a ver, Dios nunca va a restaurar a su pueblo, ni nunca va a enviar esa agua viva, abundante, si no se restaura el altar. Hay cosas que nosotros necesitamos restaurar para que Dios envíe nuevamente su lluvia del cielo. El altar estaba en ruinas, hermano. A veces uno se encuentra que la iglesia tiene el altar en ruinas, hermano. No hay sacrificio, no hay amor, no hay servicio, no hay dedicación, no hay entrega. Y eso no, hermano, aquí el altar de Dios lo alimentaba todo el pueblo con sus sacrificios. No era solo un asunto de los sacerdotes, era un asunto de todo el pueblo. Tremendo, ¿no? Como dice Pablo en Romanos. Pablo cita unos pasajes de Romanos que dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Esta frase es más impactante. Todos se hicieron inútiles. Terrible esas frases, ¿no, hermanos? Así estaba Israel en esos días. El altar estaba en ruinas y las personas no entendían. Estaban en sus dos caminos y el altar de Jehová estaba abandonado. Y Elías les dice: acérquense, y lo primero que ellos ven es el altar arruinado. Pero bueno, Elías quiere que ellos vean para que lo restauren. Y a veces Dios nos concede ver qué cosas no estamos haciendo. Yo tuve una lectura el año antepasado del libro de Hechos, hermano, que a mí me impactó. Y una de las cosas que yo veía en el libro de Hechos es cómo Dios usó iglesias tan gloriosamente, pero uno mira que estas iglesias tenían altares muy fuertes. Por ejemplo, el altar de la oración, hermano. Una iglesia que ora fervientemente es una iglesia diferente, hermanos. Cuando está el altar de la oración, Jerusalén, una iglesia que tenía el altar de la consagración. Los hermanos decían que nada era de ellos, todo era para el Señor y para los hermanos. O sea, ellos ponían al servicio todas las cosas que él tenía. ¿Sí? Todos servían, todos se preocupaban. Una iglesia comprometida. El evangelio. Todos sus hermanos estaban predicando el evangelio, hasta los diáconos predicaban y la gente se convertía. Los hermanos salían de persecución y cuando llegaron a las ciudades, predicaban el evangelio. Iglesias surgían. ¿Tenían cuál altar bien edificado? El altar de la predicación del evangelio. Hay lugares que uno se encuentra que los hermanos esperan que Dios añada personas, pero no predican, hermano. Y uno piensa que es para el predicador o solo para la reunión. Pero los hermanos que tienen ese altar bien edificado, ellos todo momento van a procurar. Piensen los días del COVID, hermanos. Yo me encontré con unos hermanos que comenzó esa época así difícil del COVID, la gente así bien enferma, los hospitales llenos. Entonces un hermano me decía, estábamos hablando cómo hacíamos con la iglesia, entonces que tenemos que cuidarnos. Y un hermano nos decía: bueno, hermanos, yo voy a respetar lo que ustedes decidan, pero ustedes no me pueden prohibir a mí que yo predique el evangelio. Si hay un día que necesitamos predicar, son estos días, hermano. Y el hermano se fue a predicar. Otros se quedaron enfermos, hermano. Entonces los llamamos: hermanos, ¿cómo han estado? No, hemos estado 2 semanas en el hospital. ¿Cómo ha sido? No ha sido muy bueno. ¿Por qué, hermano? Porque Dios sabe por qué nos trajo acá. Le hemos predicado a gente. Dios los llevó al hospital enfermo y todo, y predicando.
sea, a veces nosotros pensamos que tenemos que estar en una situación buena, cómoda, pero hermanos, el altar del Evangelio siempre debe estar ardiendo. El altar de la oración siempre debe estar ardiendo. Y a veces descuidar esos altares, hermano, son los que hacen que entre esas épocas de enfriamiento, de sequedad, de muerte. Entonces mire lo que hizo Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. En el 30 dice ahí: y él arregló el altar. Qué frase tan preciosa, hermanos. ¿Por qué lo arregló? Porque estaba, ¿qué? Arruinado. ¿Qué es arreglar? En el hebreo es la palabra rafa, que significa restaurar, remendar o arreglar. Poner algo a su estado original, algo que se había dañado, volverlo a su estado, lo reparó. Hermanos, nosotros debemos esperar, como vamos a ver ahora, que Dios haga algo. Porque en últimas el único que puede enviar la bendición del cielo es Dios. Pero hay cosas que nosotros debemos hacer. Nosotros restauramos el altar, pero esperamos que Dios haga descender fuego del cielo. Pero nosotros restauramos las cosas que debemos restaurar. Dice ahí: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Entonces mira lo interesante, hermanos. Este altar era un altar con 12 piedras. Cada piedra según el nombre de cada tribu. ¿Qué quiere decir esto? El altar involucra a todo el pueblo. No era solo un asunto de Elías. Elías está haciendo ahí como el precursor. Pero las 12 piedras nos hablan que cuando Dios quiere restaurar su testimonio, eso tiene que ser un despertar en todas las piedras. En las 12 piedras o las 12 tribus. Esto es muy importante, hermanos. Dice: y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Esto es muy parecido con lo que leíamos en Ageo. ¿Se acuerda lo que el Señor le decía al pueblo de Israel en Ageo? Subid al monte, traed madera. Y yo voy. Hay cosas que Elías hizo. Elías edificó, Elías hizo la zanja, Elías preparó la leña, Elías cortó el buey en pedazos, Elías lo puso sobre la leña. Hay cosas que Dios hace, hay cosas que nosotros hacemos, hermanos. ¿Sí? La gracia, el poder de Dios no anula nuestra responsabilidad. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Pablo dice eso, ¿no? El crecimiento lo da Dios. Pero ustedes recuerdan qué dice el verso anterior. ¿Alguien que? Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. En estos términos, como se hubiera dicho, Pablo trajo las piedras, Apolo la madera, Pablo el becerro lo cortó, Apolo lo acomodó y el fuego lo trajo Dios. Interesante, ¿no? Hay cosas que hace Dios, hay cosas que hacemos nosotros. Hay cosas que hace Dios, hay cosas que hacemos nosotros. Aleluya. Por ejemplo, hay muchas cosas, hermano, que uno pudiera decir de ejemplos prácticos. Hay problemas en la iglesia, sí. Siempre van a haber problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Reunámonos, oremos,
conversemos, tratemos y esperemos que Dios en su gracia nos ayude. Aleluya. ¿Sí me hago entender? Las personas se salvan, sí, solo por la obra del Espíritu Santo, claro, pero prediquémosles. Prediquemos. En algún momento Dios hace que el fuego descienda sobre esa persona y se convierta. Creemos que Dios puede bendecir la predicación de la palabra, pero para eso necesitamos predicar. Creemos que Dios puede bendecir las oraciones, pero para eso necesitamos ¿qué? Orar. Creemos que Dios puede bendecir la iglesia, pero para eso necesitamos congregarnos. Cosas tan simples, pero que a veces nosotros le entregamos toda la responsabilidad al Señor. Claro, también si nosotros hacemos todo y Dios no está con nosotros, de nada sirve. Pero como decía el hermano Gino, esto es como cuando va en una balsa y tiene dos remos. Un remo es lo que tenemos que hacer nosotros y otro remo es lo que tiene que hacer Dios. Entonces mire lo que dice el verso siguiente. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Ahora Elías pone la cosa más difícil, hermano. Elías prepara todo y ahora les dice: bueno, ahora échenle agua. Y él había hecho una zanja, hermano. O sea, ¿saben para qué era la zanja? Para que el agua no se esparciera. Y todos sabemos, nadie hay que ser experto, que si usted quiere levantar fuego en un lugar, usted no le echa agua. Porque la madera mojada, ¿qué? No prende. Y Elías una vez, otra vez y otra vez. ¿Qué estaba haciendo Elías? Bueno, Elías estaba poniendo a prueba el poder de Dios. Porque, hermanos, sin darnos cuenta, espiritualmente eso es lo que había hecho Israel todo ese tiempo. Israel, con su idolatría, con su pecado, había llenado el altar de mucha agua. Tanta agua que naturalmente parecía imposible que eso se prendiera. A veces nosotros llegamos a situaciones, a veces nosotros llegamos a circunstancias tanto personales como ministeriales, como en la iglesia, donde de verdad que tiene tanta agua que uno va a pensar que eso nunca se va a prender. Hermano, pero es que eso está lleno de agua. Le cayó el agua del pecado, le cayó el agua del mundo, le cayó el agua de la idolatría, le cayó el agua de la incredulidad, le cayó el agua del desánimo, le cayó el agua de la murmuración, le cayó el agua de la división, le cayó el agua de tanta agua que le puede caer al altar. Eso no va a encender nunca, hermano. Ese nunca se va a convertir. Hemos orado por ahí, nunca ha pasado nada. Hemos predicado y no ha pasado. Eso está lleno de agua, hermano. Échele más agua, hermano. Porque nada es imposible para Dios, hermano. El día que Dios dice a encenderlo, lo enciende, hermano. No importa lo que ha pasado, hermano. Tal vez los peores momentos en la historia de la iglesia llegaron a ser los mejores momentos, hermano. Porque Dios puede cambiar lo peor en un momento a lo mejor, hermano. Piensa en la conversión de Pablo, hermano. Un toro bravo, hermano, dice la escritura. Un hombre que respiraba amenazas. Un hombre que odiaba, que había matado, encarcelado, perseguido. Hermano, y cayó fuego del cielo y no se encendió el altar de la fe en esa vida. Usted a veces piensa que ya para qué ora por ese muchacho. O para qué evangeliza por eso. O para qué invierte en estos hermanos. O para qué, hermano, lo que está lleno de agua, si Dios en su gracia quisiera, se puede encender. Para Dios no hay imposibles. Por eso en estos asuntos, ¿sabe qué es bien importante, hermanos? La fe. La fe, hermanos. No pierda la fe. No pierda la fe, porque Dios puede encender. Literalmente Dios puede dar vida a lo que está.
Él puede cambiar, hermano, de manera extraordinaria una situación que para nosotros parecía imposible. Elías dice, échele agua, échele agua. Si Elías no tiene miedo, hermanos. Elías no tiene temor de quedar avergonzado. Él conoce a Dios. Pablo decía, no, yo sé en quién he creído. Necesitamos volver a confiar en Dios. Elías sabía que Dios podía responder la oración, hermanos. Y Elías no era un superhombre. Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Entonces dice el 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Qué oración, una oración corta, hermanos. Muy corta, ¿no? Pero Elías quería que el pueblo oyera y viera que Dios, el Dios de Israel, había mandado hacer estas cosas. Mire cómo él afirma su oración. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Aquí Elías no está preocupado en que ellos vean un espectáculo. Elías está interesado en que ellos vuelvan su corazón al Señor. Hermanos, si nosotros pidiéramos a Dios que Dios intervenga de tal manera que los hombres puedan ver su gloria y que los hombres se puedan volver a Él, seguramente muchas de nuestras oraciones serían respondidas. Señor, haz esto para que los hombres vean tu gloria y para que los hombres se vuelvan de todo corazón a ti. Yo a veces oraba así en algunos aspectos de mi vida personal, hermanos. Cosas así como muy prácticas que a veces uno dice, Señor, no sé, Señor, haz que en mi casa, yo una vez oraba así, haz que en mi casa nunca falte provisión, para que los hombres vean que tú respaldas a los que en ti confían. Que ellos puedan confiar en ti. Yo he tenido hermanos que se me acercan de la iglesia y me dicen, hermanos, ¿saben qué? Si algo nosotros vemos es que Dios respalda su obra. Dios sostiene a los suyos. Yo le decía así también, cosas prácticas. Señor, ayúdanos a tener un matrimonio ejemplar para que los hombres vean que se pueden tener familias sanas. Podemos amar a nuestras esposas, que podemos ser fieles, que vean, Señor, y sus corazones se vuelvan. Señor, haz que estos hermanos que están evangelizando, la gente se convierta. Porque si la gente se convierte, eso va a darle más fe y más ánimo a otros para predicar la palabra. Comenzar a orar, Señor, está en juego tu nombre, Señor. Haz esto por amor a tu nombre y que las personas se vuelvan a ti. Hasta a veces nosotros cuando pasamos alguna circunstancia traíamos a nuestra hija y vamos a orar por esto, para que tú veas que Dios es verdad y que Dios responde la oración. Y así pedíamos muchas cosas desde pequeña, para que ella viera. Nosotros necesitamos comenzar a orar para que
Dios pueda intervenir y los hombres vean. Porque en la medida que Dios comienza a operar, los corazones también se van a volver al Señor. Haz esto para que las personas vean. Dice, y que tú vuelves el corazón de ellos. Dice ahí en el 38, acababa de orar, dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Aleluya. Qué momento tan maravilloso, hermano, ¿no? Imagínense, ellos estaban ahí cuando cae fuego del cielo y consume todo el altar. Inmediatamente todos ellos, ¿qué? Cayeron. Jehová es Dios, o sea, ya no estaban dudando, ya no estaban temerosos, ya no estaban en esa... O sea, eso trajo convicción, eso trajo fe. Entonces, hermanos, la restauración del altar, la fe y la oración hizo que Dios interviniera. Hizo que cambiara toda la situación, hizo que el corazón, e inmediatamente, ¿qué sucedió? Todos los profetas de Baal muertos. Ahora el pueblo se llenó de valor y cogieron y sacrificaron a todos los falsos profetas. O sea, cuando Dios interviene con su poder, su gloria, los ídolos tienen que caer. Y van a caer. ¿Saben que en el Nuevo Testamento hay una iglesia a la que el Señor le dice algo parecido? Dice, yo conozco tus obras, pero has perdido tu primer amor. Y el Señor le dice a esa iglesia, pero vuelve y haz tus primeras. Es como si le estuviera diciendo, restauren el altar. Restauren el altar. Hermanos, si nosotros queremos que Dios intervenga, en este pasaje encontramos ese consuelo, esa esperanza que nos da las Escrituras de que Dios puede intervenir aún en los peores momentos. Este era tal vez uno de los peores tiempos. Tal vez nosotros no estamos en una época así tan difícil, pero definitivamente vivimos un tiempo de mucha sequía espiritual. Vivimos un tiempo donde el altar de Dios está quebrado en muchos aspectos. Vivimos un tiempo donde necesitamos más Elías que se levanten, que animen al pueblo. Vivimos un tiempo donde necesitamos restaurar el altar de Dios y orar para que Dios haga descender fuego del cielo sobre ese altar. Entonces, hermanos, volvamos a aquellas cosas, restauremos aquellas cosas. Dios muchas veces nos dice, es que ustedes no están haciendo esto. Eso uno lo siente, ¿no? Ustedes dejaron de hacer esto, ustedes han descuidado esto. Hasta a veces, hasta en la vida personal, devocional, uno a veces se enfría, ¿no? Deja de santificarse, deja de orar, comienza a ser liviano en ciertas cosas. Esos dones que el Señor nos había dado los comenzamos a enterrar. Antes amábamos, nos preocupábamos, dejamos de llamarnos, dejamos de visitarnos, dejamos de abrazarnos, dejamos que el agua secara el altar, enfriara el altar. Pero Dios nos llame a restaurar esas cosas. Dios nos dé nuevos tiempos. Dios nos dé la seguridad que Él puede hacer algo nuevo, Él puede hacer descender fuego del cielo. Tengamos esa fe, esa esperanza.